Buenas tardes a los amigos del canal. Ya hemos desarrollado dos videos previos sobre colapso progresivo con conceptos muy básicos como para empezar a pensar en el tema. Vamos a avanzar un poquito más solo para visualizar, para aquellos que no lo tengan tan claro, lo complejo del tema, ¿no? Entonces, imaginemos un edificio de oficinas con una planta relativamente simple, ideal para nosotros como ingenieros estructuralistas, de 12 niveles, que sufre una eventual falla. Entonces, estudiar con modelos lineales y elásticos de primer orden los caminos alternativos de las cargas para evaluar los resultados con diferentes variantes. El edificio que vamos a plantear a modo de modelo es el núcleo vertical de tabiques y escaleras está en rojo, la planta es como la que ustedes visualizan, con pórticos alineados en ambas direcciones, tiene una buena cantidad de columnas en ambas direcciones, moduladas cada 6 metros. En principio parece una estructura muy apta desde el punto de vista de la ingeniería estructural. Hacemos una corrida solo a modo de comparación para esfuerzos de peso propio, cargas de servicio de D+L, adoptando como paquete de cargas 1000 kilos por metro cuadrado, y observamos en principio qué pasa con los esfuerzos axiales a nivel de la planta baja en las columnas. Vamos a suponer, cuando empecemos a adoptar posibles fallas, la falla de un solo elemento por vez en columnas de planta baja, que es la situación más crítica. Este sería el diagrama de momentos flectores para el pórtico tipo como el 1. Para D+L es característico, momentos en el vano amarillos en positivo y sobre los apoyos negativos. Para un pórtico como el de borde, este sería el diagrama de momentos asociados, también el esperable, con columnas supuestas articuladas en la base. Las solicitaciones en las columnas de planta baja que vamos a evaluar, la A1, que es la de esquina, para esta situación 248.889 kilos, la aledaña sobre el eje 1 C1 400.477 kilos, la del centro E1 415.322, la A3, ¿sí?, la aledaña según el eje Y de borde 388.164, la contigua A5 396.555, la C3 647.571, la E3 670.026 y la E5 649.344. Estos son valores que no nos interesa el valor absoluto porque estamos trabajando con nivel de carga de servicio, no estamos dimensionando, sino observando cómo cambia el comportamiento o la intensidad de las cargas en la medida que se produzca la falla de alguna de las columnas potenciales. En este caso elegimos el nivel de planta baja. Supongamos en principio que falla la columna de planta baja C1, ¿sí?, y analicemos qué pasa con las columnas más cercanas. Bueno, corremos el modelo con un modelo lineal y elástico de primer orden, ¿sí? Consecuentemente estamos simplificando muchísimo el problema real. Hemos hecho un mallado de las losas con una densidad razonable como para que esté representada toda la estructura del edificio: losas, tabiques, vigas y columnas. Observamos el descenso de la columna C1 porque ha fallado su apoyo, ha fallado la columna, y la deformada. Visualizamos la deformada en escala exagerada por falla de la columna C1. Vemos el diagrama de momentos flectores sobre las vigas de borde del eje 1 y empezamos a notar que lo que era totalmente esperable, que en la viga
que transita entre A1 y C1, ¿sí? O entre A1 y E1, mejor dicho, se ha modificado sustancialmente las solicitaciones, incrementándose sensiblemente, y ahora en la zona de C1 hay momentos no negativos sino positivos, y los momentos negativos sobre los bordes opuestos en A1 y en E1 son de una magnitud muy relevante. Sobre el pórtico normal ubicado en el eje C pasa algo semejante. En la zona del tramo entre el eje C3 y el 1 se incrementan sensiblemente los momentos en rojo sobre el primer apoyo y cambian los momentos de negativo a positivo sobre el apoyo de la columna que ha fallado. Analizando solo en principio las dos columnas, las columnas que hemos mencionado previamente, la columna 1 frente a esta situación incrementó la carga un 51,5%, ¿sí? Aledaña a la C1, la E1 un 30,5%, y las restantes columnas, como vemos, que analizamos, incrementaron en forma realmente muy baja la carga axial. Por lo tanto, eventualmente, frente a la carga axial, este tipo de falla afectaría primordialmente, como hemos dicho en los videos anteriores, la columna de borde C1, que sería la que tendríamos que en todo caso sobredimensionar preventivamente. Con respecto a las vigas, la situación es muy diferente, ¿sí? Antes de la falla, en la viga de borde teníamos momentos negativos del orden de las 5,7 tonelómetros y positivos de 5,14, esfuerzos de corte de 6,8 toneladas, y después de la falla tenemos 38,8 tonelómetros negativo, 32,6 y esfuerzo de corte de 20 toneladas. O sea, las vigas afectadas no tendrán ninguna posibilidad de tomar estos incrementos de momentos flectores ni de esfuerzos de corte, ¿sí? No pueden sobrevivir al evento. Supongamos ahora que la falla se produce en la columna de esquina A1. Corremos el modelo de la misma forma, observamos la deformada, primero para ver si hubo algún problema en el modelo mismo. Vemos la afectación en la zona de esquina primordialmente. Observamos los diagramas de momentos de las vigas concurrentes y bueno, pasa algo muy parecido tanto para la viga A1 C1 como para la viga A3 A1, ¿sí? Se incrementan notablemente los momentos en las columnas aledañas negativos sobre los apoyos, y sobre la columna que falló pasan de negativo a positivo con valores muy elevados, ¿sí? Eso es lo que visualizamos y era lo esperado. Con respecto a los esfuerzos axiles, vamos a ver cómo han variado ahora que falló la columna de esquina. La columna cercana C1 se incrementó un 30% aproximadamente y la columna cercana A3 un 31%. Estos no son incrementos, son incrementos importantes, pero si la columna han sido correctamente diseñadas, lo que estamos observando en principio que ante una falla como cualquiera de estas dos columnas, salvo la columna de esquina que habría que realizar un sobredimensionado preventivo, las demás columnas, la sobrecarga que se produce no es de tal magnitud que si fueron correctamente diseñadas no permitan absorberlas en forma transitoria y excepcional evitando el colapso. Las cargas axiles. Pero como tenemos el problema de las vigas que bajo ningún punto de vista pueden tolerar ese incremento de acciones, entonces se nos ocurre otra propuesta: generar una viga de gran altura de borde en el último de los niveles, considerando que ese nivel va a ser un nivel de servicios o que va a tener una iluminación restringida, en principio en frente y contrafrente,
y vamos a ver si realmente mejora con esto la situación, no ya en las columnas, que vimos que era manejable, sino en las vigas. Supongamos la falla de la columna de esquina 1, hacemos una corrida del modelo analizando exclusivamente qué pasa con las vigas y observamos que los momentos negativos son del orden de 32,2 toneladas, positivos casi 20, 19 tonelómetros y el esfuerzo de corte 15,4 toneladas. Quiere decir que no es una solución que nos resuelva el problema de las solicitaciones excesivas en las vigas cercanas a la columna que falla. Entonces, ¿qué pasa si a este esquema incorporamos ahora un tabique de gran altura que ya no solamente esté en 2 bordes paralelos, sino en los 4 bordes superiores? O sea, hagamos una zona, un último nivel ciego y supongamos que es un nivel de servicios, con una viga de gran altura, con una rigidez adecuada, que forme un marco en ese nivel. La pregunta es si mejorará o no el comportamiento, ya lo digo nuevamente, de las vigas. Bueno, el esquema sería este. Acá no dibujé el tabique de fondo, pero no cambia la respuesta que vamos a ver. ¿Sí? Visualizamos el modelo antes de hacerlo correr. Entonces, probamos ante la posible falla de la columna de esquina y observamos que los momentos en las columnas cercanas, en la viga cercana a las columnas aledañas, siguen siendo muy elevados, 29,7 tonelómetros negativo, 16,8 positivo y el esfuerzo de corte 14 toneladas. Es decir, este esquema, aún sea el tabique comprenda la totalidad del perímetro del edificio, no nos resuelve el problema de las vigas. Acá hay una deformada, exagerada, pero se observa cómo se comporta la estructura. No es tampoco una solución adecuada o satisfactoria. Planteemos una nueva propuesta, ¿sí? ¿Qué pasa si trabajamos sobre el primer nivel con cruces, ¿sí? Elementos que trabajarían predominantemente a compresión en diagonal, tratando de afectar en la menor medida posible el planteo arquitectónico, sobre todo el perímetro del edificio, como ustedes lo pueden ver? ¿Qué pasará frente a esta situación? Nuevamente enfocándonos en lo que son las vigas. Bueno, esta sería la deformada para cargas D más L. Estos serían los diagramas de momentos que no cambian sustancialmente si ninguna columna falla. Supongamos la falla de la columna de esquina A1. Observamos la deformada. Es compatible con la falla. En forma exagerada vemos cómo va a trabajar el sistema con el esquema de diagonales que hemos planteado, que eventualmente pueden incrementarse la rigidez de esas diagonales si es que estamos acercándonos a una solución razonable. Veamos nuevamente qué pasa con las vigas concurrentes. El momento negativo es de 17,8 tonelómetros, el positivo se reduce a 4,9 y el esfuerzo de corte se reduce bastante a 10 toneladas. O sea, cuando falla la columna de esquina, el problema en la zona aledaña a la columna que falla, en el borde A1, puede ser resuelto con una armadura adicional inferior. El esfuerzo de corte no es tan elevado como para que no pueda ser cubierto. El problema en todo caso lo tenemos en la cercanía del primer apoyo negativo. Con respecto a qué pasa con el incremento de cargas en la columna aledaña frente a este esquema, es interesante analizar qué pasa con la columna C1 aledaña a la que falló de borde. Se incrementó la carga algo más, 33,4, casi un 34%, pero igualmente no es un problema de
que genere preocupación esto, ¿sí? Sería, en todo caso, con un buen diseño de las columnas, un incremento que podría ser tolerado bajo una situación excepcional. ¿Qué pasa si falla la columna C1? ¿Sí? ¿Qué pasa con las vigas concurrentes? Bueno, ahora falla la columna aledaña C1 y nuevamente analizamos las solicitaciones en las vigas. Bueno, los momentos negativos vuelven a ser muy elevados, 22,18 tonelámetros, los positivos vuelven a ser significativamente grandes, 14,6, y el esfuerzo de corte se incrementa casi 14 toneladas. Es decir, que si bien es algo eficiente, algo más eficiente frente a la falla de la columna de esquina, no del todo, pero algo más eficiente, no lo es frente a la falla de la columna aledaña C1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con respecto al pórtico C? ¿Sí? El pórtico que apoya en el eje Y sobre esa columna. Bueno, nuevamente pasa lo mismo. Sobre el primer apoyo el momento es casi 30 tonelámetros, 28,9. El positivo sería manejable, 6,7, y el esfuerzo de corte es muy elevado. Es decir, no es una solución satisfactoria. Si bien mejoró algo la situación en la zona aledaña a la columna de esquina, cuando falla la columna de esquina, es totalmente insatisfactoria para la falla de una columna que no sea la de esquina, la aledaña, por ejemplo, sin indagar más, ¿sí? Sin proponer la falla de la columna E1 o una columna interior. ¿Sí? Acá vemos la falla de una columna central como la E1 y la deformada, ¿sí? Y observando qué pasaría si falla la columna E1, vuelve a notarse lo mismo. Hay un incremento muy grande de momentos negativos, momentos positivos bajo la columna que falló y esfuerzo de corte. O sea que claramente, salvo para la columna de esquina, el sistema no es eficiente, no nos resuelve el problema. Ya hablando con el estudio de arquitectura, nos proponen esta alternativa, no tenemos demasiada fe, pero bueno, ¿qué pasa si incorporamos un elemento tipo columna puntal o tensor, como quieran llamarlo, a 3 metros de distancia, que abarque por lo menos dos niveles, los dos primeros niveles? No estamos cambiando el planteo arquitectónico, solo en el perímetro, ¿sí? Y vamos a ver si logramos mejorar en algo el comportamiento de las vigas de borde. Esta propuesta no surge del estudio de ingeniería estructural, sino del estudio de arquitectura, en función de que estéticamente les parece más tratable. Bueno, hacemos una corrida sin la falla de las columnas, evaluamos momentos, se han incrementado los momentos, en principio sobre apoyos y tramo, pero ante la presencia de la situación normal, es decir, sin la falla de ninguna columna. O sea, sería en principio una opción que generaría un mayor consumo de acero, ¿sí? Pero tampoco son valores que se hayan elevado tanto como para no ser manejables. Vemos la deformada, ahora sí falla la columna C1, por ejemplo, y observamos qué pasa con los momentos sobre las vigas concurrentes. Nuevamente observamos que los momentos negativos son casi de 40 tonelámetros, el positivo de casi 27 y el esfuerzo de corte de 22 toneladas. O sea, es una solución que claramente no es satisfactoria. Entonces, para no extendernos tanto, como conclusión preliminar, sobre la base de un estudio lineal y elástico de primer orden para todos los modelos, observamos que la primera opción para esta configuración, viga de gran altura perimetral en el último nivel, en todo el último nivel, suponiendo que ese nivel es de servicios, no modifica prácticamente la situación crítica de las vigas aledañas a la columna de planta baja que falla. La segunda opción, viga de triangulación en el primer nivel perimetral, probamos, pero no les mostré en el nivel, con otras triangulaciones distintas, ¿sí? Hice varias corridas más, con diferentes tipos de triangulaciones, y la situación no cambia sustancialmente con respecto a la que planteé. Para eso, para no extendernos demasiado, no la planteo. Observamos que mejora la situación cuando la columna que falla es la de esquina, en la viga concurrente a la de esquina,
Pero ante la falla de cualquier otra columna perimetral, la situación sigue siendo netamente desfavorable y entonces no es una solución viable. La tercera de las opciones es claramente desfavorable estructuralmente, aunque desde el punto de vista estético sea la que podría haber sido la preferida, ¿sí? Todo lo anterior, todo lo que hemos observado, no perdamos de vista que los análisis lo hicimos en el marco del modelo muy simplificado espacial que adoptamos para evaluar comportamientos. No incluí una corrida con una viga triangular, ¿sí?, perimetral en el borde superior, en lugar de un tabique, que no cambia los resultados que hemos visto con respecto a un tabique de gran altura, o sea, tampoco sería una solución viable. Naturalmente, si el proyecto fuese real, deberíamos consensuar cualquiera de estos planteos con el equipo de arquitectura para compatibilizarlo, pero lo que observamos es de que de las tres planteos que hemos desarrollado en este video cortito, ninguno funcionó adecuadamente, ¿sí? Fíjense que es muy claro que aún con una estructura sencilla como la que estamos analizando, casi ideal para un ingeniero estructural, es complejo encontrar un esquema de rutas alternativas de carga viable, ¿sí? Respecto de las columnas, ya vimos que no es tan grave el problema en principio, no parecería ser tan grave el problema en principio, si hemos hecho un correcto diseño de las columnas. Sí tenemos que tener una atención muy particular con las columnas de borde, de esquina, ¿sí? Frente a un esquema tan simple, habría que sobredimensionarlas, pero para las columnas internas no sería tan severa la sobrecarga axial. Pero por el contrario, para las vigas que tienen contacto con la columna que falla, el incremento de solicitaciones de momentos flectores y esfuerzo de corte es incompatible, ¿sí? Se formarían rótulas plásticas y se produciría la falla de las mismas. Entonces, para cerrar este video, considero en lo personal, y creo que debe ser compartido por la mayoría de mis colegas, que el tema es tan evidentemente poco explorado o prácticamente no explorado. Por lo que conozco, hay algunas investigaciones en curso en España, en universidades. No conozco el grado de avance ni en un intento de lograr sacar algunas conclusiones como para sugerencias en la etapa de diseño. Pero salvo hoy por hoy los documentos que mencioné en los videos propios de la GSA y UFC de aplicación sobre edificios gubernamentales en Estados Unidos, que son muy valiosos, no tenemos normativas en los países latinoamericanos que consideren cómo intentar mitigar este tipo de fallas progresivas. O sea, ante la eventual falla de un elemento, no estamos hablando de un evento tan como una explosión o un sismo o un incendio muy severo, sino solo la falla de un elemento portante vertical, ¿sí? Entonces, sería de gran interés el desarrollo de un enfoque adecuado y factible desde el punto de vista técnico y económico de aplicar en la etapa de diseño para edificios públicos o bien con afluencia importante de personas, como por ejemplo centros comerciales, hoteles, escuelas, hospitales, etc., con el fin de evitar la pérdida de vidas ante una falla inesperada, teniendo presente el triste recuerdo que tenemos del edificio de Miami, por ejemplo, y las consecuencias trágicas del colapso repentino. No con el fin de evitar daños muy severos ante un evento de esta naturaleza en la estructura, que quizás finalmente terminen, como pasó con el hospital que les mencioné en el video anterior en Estados Unidos ante un sismo, en la situación final, posterior a la evacuación, haya que en algún momento decidir demolerlo porque no sea razonable repararlo, pero sí que podamos evacuarlo, ¿sí? Y salvar vidas.
Entonces, creo que es un tema sumamente interesante para explorar. Por supuesto que es un tema que tendría que ser enfocado de universidades y con un presupuesto adecuado para hacerlo, pero me parece algo interesante desarrollar documentos con guías al menos básicas, basados en estudios y en análisis no simplistas como el que he desarrollado aquí, sino estudios basados en experiencias, ensayos con una escala adecuada y modelos con un grado de aproximación mucho más adecuado también, ¿sí? Bueno, esa sería la idea del video. Gracias por su atención, les transmito solo la inquietud, nos veremos en el próximo, cuídense mucho.